Mis amigos y amados de mi Padre, que el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo venga a conducir esta nuestra meditación de forma tal que venga a liberar a las personas de sus religiosidades y hacerlas pensar, razonar en la palabra de Dios. Usted, solo para que usted tenga una idea, Dios no nos dejó una imagen. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que Él no nos dejó una imagen y dejó solo la palabra. ¿Por qué? Porque cuando usted ve una imagen, aquella imagen trae una sensación, ella trae una emoción, dependiendo de la imagen. Entonces, las personas crean los dioses de palo, de piedra, de metal y demás, y otras cosas con imágenes. Usamos con la imagen o con las imágenes el corazón. El corazón. Y por causa de esto erramos. Entonces, Dios no nos dejó imágenes. Él no dejó ninguna imagen. Y mandó que no hiciésemos ninguna imagen, que sería idolatría. Pero Dios nos dejó la palabra. La palabra de Dios expresa pensamientos, ideas. Y por esta causa nos obliga a pensar, porque la palabra de Dios son pensamientos de Dios. Pensamientos de Dios para aquellos que quieren conocerlo. ¿Usted quiere conocer a una persona? ¿El espíritu de una persona? Usted tiene que oírla hablar. Con la palabra, ella expresa lo que hay dentro de ella. Y Dios, haciendo así, Él nos quiso obligar a pensar, a usar la fe, no en una emoción, en un sentimiento, en una imagen, sino usar la fe inteligente, la fe racional, la fe que piensa, la fe que evalúa, que pesa. Entonces, ¿a quién no le gusta pensar? No le gusta leer la Biblia, porque la Biblia le obliga a usted a pensar. Y si usted lee un texto sagrado de la Biblia y no lo entiende, no se preocupe. Lea la Biblia independientemente si usted entiende o no entiende, porque lo que usted precisa entender, el Espíritu Santo le va a explicar. Es Él quien le va a explicar a usted. Es Él quien le va a revelar a usted. Entonces, y esta es una experiencia que yo les puedo pasar a ustedes. Yo ya leí la Biblia y los textos sagrados, muchos textos, y hay textos que nosotros ya hasta lo sabemos de memoria, lo tenemos en la punta de la lengua, pero no, no revelan aquello que el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos. Pero cuando Él quiere hablar con nosotros, Él usa aquel texto que uno leyó, quizás muchas veces, y Él abre nuestros ojos de una forma tal que nuestra mente es capaz de
recibir el recado. Entonces, son revelaciones que Dios nos da. Todo en la base de la palabra, del pensamiento divino. Yo quería que usted preste atención con respecto a las lenguas extrañas. ¿Qué es lo que yo entiendo de las lenguas extrañas? Que muchas personas, en fin, se quedan buscando, queriendo. Yo también hice esto en el inicio de mi carrera, de mi fe. Yo quería hablar en lenguas. Yo me quedaba muy preocupado porque yo no hablaba en lenguas. Yo había tenido una experiencia extraordinaria con Dios, extraordinaria. Pero yo no hablaba en lenguas. Yo me quedaba preocupado. ¿Quién me podría explicar qué era aquello que estaba sucediendo? Yo era bautizado con el Espíritu Santo, pero no hablaba en lenguas. Entonces, habían dudas. Que es natural, porque la persona bautizada con el Espíritu Santo, ni todos, cada caso es un caso. En mi caso fue así. Yo fui bautizado con el Espíritu Santo, pero yo no estaba seguro que no había sido bautizado porque yo no hablaba en lenguas. O sea, yo coloqué el carro delante de los bueyes. O sea, yo coloqué y pensé que las lenguas eran más importantes que la propia presencia de Dios en mí. O sea, esto por la falta de conocimiento, por causa de la ignorancia espiritual, porque yo creía que tenía que hablar en lenguas, que yo tenía que hablar, y es el problema de muchas personas. Ha sido el problema de muchas personas. Yo quiero que usted sepa, mi amiga, mi amigo, que el diablo usa estas situaciones para traer dudas y llevar a la persona a desanimarse en la fe. Preste atención. Yo les voy a contar mi experiencia, voy a explicarles mi experiencia para ustedes, me van a entender muy bien. Ahora, yo iba a las reuniones de búsqueda del Espíritu Santo y yo me acuerdo, nunca me olvido, en un viernes era una vigilia, digamos así, de las 10 a la medianoche. Y en dado momento, en cual estaba alabando a Dios, yo hablé en lenguas, solo un poco, solo un poquito. Y ahí vino luego aquella palabra, aquel pensamiento, que yo estoy imitando al pastor. Yo estoy imitando al pastor. Obviamente, el espíritu engañador sopló esa idea y yo paré. Yo me quedé parado. Ahí pasó. Y yo siempre en la duda, continué en la duda, continué en la duda, hasta que yo me olvidé de preocuparme con las lenguas extrañas. Yo me olvidé. Yo simplemente vivía, mantenía mi vida recta, correcta, etcétera, etcétera. Y continué viviendo hasta que un día, un bello día, el obispo, en la reunión de domingo por la mañana, él, así que entró en el altar, todos nos quedamos de pie. Yo estaba en la última hilera de sillas, ahí en la asociación brasilera de impresa, ahí era, ahí eran hechas las reuniones. Y el obispo comenzó. El nombre del obispo era Octavio Peterson. Y él dijo así:
Primero dijo, saludó, buen día. Y luego él dijo, mire, imponga las manos sobre la persona que está delante suyo, en la cabeza de la persona que está delante suyo, en la persona que está delante de usted. Yo era el último de la fila, entonces yo impuse las manos en la cabeza de un muchacho, las dos manos. Ore por esa persona, dijo él. Cuando yo fui a orar por aquel muchacho, yo no oraba en portugués. Yo comencé a orar en lenguas. Naturalmente, yo no sentí aquella sensación, aquella emoción, nada de eso. Yo me quedé extrañado. Yo me quedé muy extraño, muy feliz. Yo quedé muy feliz. Porque yo comencé a orar en lenguas extrañas, naturalmente. Así como si estuviese hablando aquí con usted ahora naturalmente. Yo comencé a hablar en lenguas, naturalmente. Yo ya había sido bautizado con el Espíritu Santo, pero el don de lenguas allí había recibido. Por lo menos a partir de allí, nunca más dejé de hablar en lenguas. Pero yo no hablo en lenguas, normalmente yo no hablo en lenguas públicamente, porque nadie va a entender lo que yo voy a hablar, ni yo voy a entender. Entonces, ¿cómo voy a hablar una lengua? Yo puedo hablar con ustedes ahora en lenguas, pero yo no voy a hablar. Usted no va a entender de qué va a servir. ¿Para qué? ¿Para qué voy a hablar? Las lenguas extrañas es para que uno hable con Dios. Y de Dios, cuando Él tiene una persona que interpreta aquellas lenguas, entonces, cuando nosotros hablamos de lenguas extrañas, nosotros hablamos para Dios. Es una unión directa con Dios. Yo pienso, yo creo que Dios nos ha dado lenguas extrañas para que el diablo no sepa lo que nosotros estamos hablando con él, con Dios. Es una comunicación personal, individual, entre el Hijo y el Padre. Entonces, amiga, amigo, no se preocupe con las lenguas extrañas, por amor a Dios. Las lenguas extrañas no caracterizan el bautismo con el Espíritu Santo. Voy a repetir, las lenguas extrañas no identifican el bautismo con el Espíritu Santo. Sucedió en el día del Pentecostés, pero hubo un propósito, porque habían personas de todas las naciones. Y en aquella reunión, cuando descendió el Espíritu Santo, lenguas extrañas fueron habladas y hubo una divulgación de la grandeza de Dios. Pero eso fue en aquel momento, en aquel día especial, para que el Evangelio pudiese correr rápidamente por todas las naciones. Tanto que Jesús habló, id por todo el mundo. ¿No es eso? Comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero hoy, después de aquel evento, el bautismo con el Espíritu Santo identifica a la persona que entró en el reino de Dios, acabó de nacer del Espíritu Santo. Esa es mi fe, esa es mi creencia. Cuando nací de Dios, yo recibí el Espíritu Santo. Hay personas que nacen de Dios, reciben el bautismo con el Espíritu Santo en el momento del bautismo en las aguas, porque se arrepintieron sinceramente y el bautismo fue válido y Dios lo confirmó en aquel momento. Pero, ¿qué es lo que identifica, caracteriza a una persona bautizada con el Espíritu Santo?
¿Sabe qué es? El amor. El amor. Con permiso. El apóstol Pablo, él habla, él muestra el camino más excelente. Él dice así, mire, preste atención, vamos a usar la cabeza, la razón, el razonamiento, nada de emoción, sin lero lero. Él dice aquí, aunque yo hablase las lenguas de los hombres y de los ángeles, no solamente de los hombres, sino también de los ángeles, y no tuviese amor, sería como un metal que suena o como címbalo que resuena. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. ¿De qué sirve que usted hable en lenguas si las personas no entienden? ¿De qué sirve que usted hable en las lenguas de los hombres y las personas no le entendiesen a usted? ¿De qué sirve que usted hable en las lenguas de los ángeles y las personas no fuesen beneficiadas? Entonces, es como un címbalo que suena tan, se terminó de tocar y se acabó. O sea, no añade en nada, nada, apenas solo hubo un sonido. Se escucha el sonido y nada más. No hay fruto, no hay un resultado, no hay resultado. Lo que sí hay es un sonido. Así también son los conocimientos humanos, la sabiduría humana. Todo es vanidad. Todo es vanidad. Y ahí él dice, y aunque tuviese el don de profecía, vea, esto ya es fuerte, el don de profecía, de profetizar, y conociese todos los misterios, solo Jesús tiene ese don de profecía, que es todo, era perfecto, y conociese todos los misterios y tuviese todo conocimiento, y aunque tuviese toda la fe, de tal manera que pudiese mover los montes y no tuviese amor, nada sería. Sería algo inútil. Es eso. ¿De qué serviría tener toda la fe del mundo? Y que es un gran problema a veces, porque hay personas, yo conocí a muchos pastores, yo consagré a pastores que tenían una fe extraordinaria, fabulosa, de curar a personas, liberar, etcétera, etcétera, etcétera. Solo que aquella fe, las lenguas extrañas, todo lo que la persona hacía, se quedaron neutras, inutilizadas por causa de su pecado o de sus pecados, porque se creía tan poderoso que podía o hasta tenía el derecho de pecar, y con la fe lo podría resolver a aquel pecado. No se juega con Dios. Entonces, amiga, amigo, no se eluda con los dones. Es esto lo que yo les quiero decir. No se eluda con los dones. No se eluda. Aquel pastor allí hizo esto, hace aquello, aquello otro. Él tiene una fe fabulosa, ayuda a otras personas. Amén. Pero, si no tiene amor, ¿qué es tener amor? Tener amor. Aquí el amor. Aquí el texto dice que nada sería sin amor, nada sería. Y aunque distribuyese toda mi fortuna
para el sustento de los pobres, y aunque entregase mi cuerpo para ser quemado, si no tuviese amor, nada de esto nos aprovecharía. Entonces, el amor es sublime. El amor es tan grande, tan grande, tan grande, que Dios es definido como el amor. Dios es amor. Dios no es lenguas extrañas, Dios no es milagros, Dios no es eso. Dios es amor. ¿Qué es amor? Nada de amor, no está hablando aquí del amor sentimental, amor de pasiones familiares, pasiones de amantes, etcétera. No, se está tratando de un amor capaz de ser sufridor. Cuando la persona nace del Espíritu Santo, preste atención, cuando la persona nace del Espíritu Santo, ella nace del reino de Dios, ella se vuelve hija de Dios. Y por causa de esta afiliación con Dios, porque Dios es amor, ella carga esta marca, este sello, esta marca del Espíritu Santo, que es el amor. Si ella habla en lenguas o no habla, no importa. Si ella profetiza o no profetiza, no hay problema. Lo que importa es que cuando la persona es nacida del Espíritu Santo, bautizada con el Espíritu Santo, ella tiene un amor que todo lo sufre, todo lo espera y jamás se acaba, que es el amor de Dios por nosotros. Muchas personas que están participando con certeza van a darme la razón. Preste atención, Dios es amor. ¿Usted se imagina cómo es que Dios sufre? ¿Cómo? Dios gime, digamos así. Sufre de dolor. Caramba, yo di a mi hijo. Yo me entregué en la cruz por estas personas. Y estas personas prefieren seguir a los ídolos, a los dioses de palo, de piedra, de metal, o a las personas del mal. Ellas me rechazan. Ellas rechazan lo que yo hice en la cruz por ellas. Y aún así Dios ama a esas personas. Él no se queda con rabia. No. En vez de eso, Él sufre. Esto es amor. No tiene nada que ver con pasión. No. No tiene nada que ver con sentimientos, vacío, con algo inútil del corazón. Tiene que ver con algo palpable. Palpable. Es la madre o el padre que ama tanto a la hija o al hijo, pero el hijo, la hija, es desobediente, es rebelde, es cruel. No hace caso, es mal criado. Es mal criado. Es grosero. Es ignorante. Con todo el amor, con toda la bondad de la madre, con toda la paciencia de la madre, del padre. Y aquel hijo o hija es rebelde. Y aún así, la madre, el padre, no, no deja de amarlos. ¿No es verdad? ¿Es o no es? Entonces, usted sabe qué es amar. Usted sabe qué es el amor de Dios.
es el amor aún por los extraños, porque aquí se está tratando de hijos. El hijo rebelde, el hijo es esto, es aquello, pero los padres están allí orando, pidiendo, clamando, haciendo ayunos, sacrificando todo. Y a veces el hijo es rebelde, no acepta. Pero Dios, Él es Padre. Él es Padre. Él es amor. Y como tal, Él ama a todos, sin distinción. No importa la religión, no importa si son pecadores o santos. Él ama a todos. Y Él murió por todos. Murió por usted que está participando ahora, que lo ha rechazado. Usted que rechazó el amor de Dios o ha rechazado el amor de Dios, por ejemplo, porque usted sufrió una injusticia ahí en la iglesia. El pastor hizo algo errado o un hermano fue malo para con usted. En fin, usted quedó mal, triste, salió de la iglesia. O sea, ¿qué tiene que ver Dios con esto? ¿Cómo es que una persona de estas puede decirse que tiene el Espíritu Santo? No tiene. Ella está saliendo aborrecida. ¿Por qué? Y ella a veces habla hasta en lenguas. Pero ella está saliendo porque ella no conoce a Dios. No conoce al Padre. No conoce al Padre. Cuando la persona conoce al Padre, entonces esa persona tiene intimidad con el Padre. Porque ella nació del Padre. Ella fue engendrada, ella fue dada a luz por el propio Espíritu de Dios. Esta es la realidad. Y ahí, amiga y amigo, ella tiene amor independientemente si la persona ama o no, si perdona o no perdona. Ella ama a aquella criatura, a su semejante, y ella quiere que las otras personas que Dios le ha dado. Este es el amor que nosotros recibimos de Dios. Eso sucede en el momento del bautismo con el Espíritu Santo. Si habla en lengua, si no habla, no interesa. Lo que importa es lo siguiente. Ella ama y sufre. Y sufre como Dios sufre, como Dios es sufridor. Él es amor y porque es amor, Él sufre. Esa es la realidad. Infelizmente, las personas no usan la mente, usan el corazón, la pasión, usan el alma, usan los engaños del corazón, los sentimientos del corazón, que son engañosos. Entonces, las personas se quedan buscando lenguas en vez de buscar el donador de las lenguas, que es el Señor Jesús. Es Él quien bautiza con el Espíritu Santo. Es Él, Jesús, quien bautiza con el Espíritu Santo. En cuanto la persona lo resista, es obvio, ella no va a tener el Espíritu Santo. No va a tener. Pero porque ella quiere lenguas extrañas, ella quiere señales, quiere ver para creer, entonces ella va como si fuese una joya colgada en el cuello. Ella ostenta para todo el mundo. Mire, yo hablo en lenguas, yo tengo el Espíritu Santo, cuando en realidad ella tiene un espíritu engañador dentro. Amiga, amigo, evalúe, pese su comunión personal con Dios. Usted y Dios, Dios y usted. Solo Él nos convence a nosotros del pecado, de la verdad. Es Él quien nos convence. No es nadie. No es el pastor, no es el obispo, nada de eso. Yo estoy aquí enseñando lo que yo fui convencido por el propio Dios. Dios es amor. Dios no es lenguas extrañas.
Dios es amor. El amor está siempre listo para perdonar, para recibir a aquellos que vienen arrepentidos pidiendo perdón, que se inclinan delante de Él, que reconocen el sacrificio que Él hizo en el Calvario. Jesús gimió en el Calvario y el gemido de Él allí en el Calvario es lo que Dios ha hecho aún hoy por causa de la rebeldía del ser humano. Esa es la realidad. Por eso es que Jesús dice, muchos son llamados, pero pocos son escogidos, porque pocos piensan, razonan de acuerdo con la palabra, con el pensamiento de Dios. ¿Entendió, mi amiga, mi amigo? El amor es sufridor. El amor es benigno. El amor no es envidioso. El amor no es envidioso. El amor no se irrita. El amor no sospecha, no se queda desconfiado. El amor no piensa mal. No se queda mirando con malos ojos. Jesús habló. Si tus ojos fuesen malos, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Entonces, cuando usted mira para el lado malo, cuando usted mira para el lado malo de las personas, usted mira para el lado errado. Y todos nosotros tenemos errores. Todos tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado malo. Nosotros tenemos nuestra forma. A veces la forma para los otros es malo, pero para nosotros es bueno. Para nuestro ser querido es bueno, pero para los otros es malo. Entonces, cuando alguien nos mira y mira el lado malo, nuestro lado malo, entonces, ¿cómo es que ella puede ser luz si ella mira con los ojos malos? Entonces, aquí está escrito, el amor no piensa mal, no mira con malos ojos, no huye, no se queda alegre con las injusticias, sino que se alegra con la verdad. El amor todo sufre, todo cree, todo espera, todo soporta. Nunca falla y jamás acaba. El resto, los dones, todo va a quedar atrás. Vea, habiendo profecías serán aniquiladas, habiendo lenguas cesarán, habiendo conocimiento desaparecerá. Es esto aquí. ¿Por qué? Es que yo me voy a quedar buscando, colocando toda mi fuerza para recibir lenguas, para hablar en lenguas. Yo tengo que colocar toda mi fuerza, mi inteligencia, en la búsqueda del Señor que me da las lenguas, que me da los dones, que me da el Espíritu Santo, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es cuestión de inteligencia. Que Dios los bendiga a ustedes. Mi amiga, mi amigo, el reino de Dios aquí en el mundo está formado por personas que nacieron del amor y viven ese amor y quieren salvar a otras personas. Cuando una persona nace del amor, ella va a amar hasta el fin de su vida aquí en la tierra. Ese es hijo de Dios, ese tiene el Espíritu Santo. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga. Mañana vamos a hablar más sobre esto.